Hola a todas y todos. Aquí va otra charla de anfitrionas. Hablemos de tecnología Women for Technical Talks. Y yo soy Julia Baunemann y hoy os voy a hablar sobre de la intuición a la toma de decisiones basada en datos. Cómo nueva está cambiando el turismo. Y voy a hablar sobre los datos y el turismo y cómo todo va juntos y va a ser muy importante en el futuro. Bueno, como escucháis, soy alemana, pero llevo ya desde 2013 en España y soy consultora de Business Intelligence y visualización de datos. Un poco sobre mí, yo tengo un bachelor en turismo y en marketing y después fui a trabajar un año en Alemania en una empresa de inteligencia de mercados turísticos y después he trabajado 7 años en la Organización Mundial de Turismo como analista de datos y este año he empezado a trabajar como consultora independiente de Business Intelligence y visualización de datos porque notaba que hay una gran demanda para esto, sobre todo en turismo. Y sí, por eso empezaba este camino este año y os voy a contar un poco sobre el trabajo que hago. Eso es la agenda para hoy. Hablamos un poco sobre el turismo y el talento femenino, después el COVID-19 y el turismo y cómo está cambiando la cosa. Y un tema muy importante, los datos en el turismo, los problemas que hay de momento y cómo lo podemos resolver. Y os voy a dar unos ejemplos de visualización de datos en turismo y unas conclusiones. Bueno, el turismo, un dominio de mujeres, pero hay un perro. Personas en turismo son mujeres, pero solo 23% de los ministros de turismo son mujeres y también los sueldos de mujeres son 14% más bajos que lo de los hombres. Entonces hay un problema aquí que mujeres son la mayoría de la población activa en el turismo, en todo el mundo, pero sus trabajos son muy concentrados en el empleo de bajo nivel, sigue un estudio de la OMT. Entonces aquí tenemos que ver cómo podemos ayudar a esas mujeres a conseguir un trabajo mejor o hacer más profesional. También tenemos que ver el COVID-19 y ahora qué, cómo está afectando el virus al turismo actualmente. Y antes los destinos o las empresas muchas veces toman sus decisiones simplemente basados en experiencia o en su intuición. Siempre sabías que los alemanes viajan en julio, los españoles en agosto, cómo viajaban, eso siempre era muy similar, aunque también había unos cambios, pero más o menos podías sobrevivir sin saber mucho de los datos. Pero ahora, con el COVID, está cambiando la cosa completamente. De repente la gente viaja cuando pueda, da igual si es verano, si es otoño, van a otros destinos. También reservan su viaje con mucho menos antelación que antes, pero muchas veces también tienen que cancelar y que buscan también en un destino seguro. Quizás los sellos que tuvimos al final no eran muy útiles porque bueno, hemos visto que no ayudaron mucho. Entonces hay muchas preguntas que ahora los destinos o las empresas en el turismo tienen y la única manera para contestar a todas esas preguntas es usar los datos. Y vamos a hablar sobre los datos en turismo porque aquí hay ciertos problemas. Primero es las decisiones, como he dicho, que no se basan tanto en datos como en otras industrias, como bancos, seguros, que ahí ya estaba mucho más común usar los datos para minimizar riesgos, maximizar ingresos, pero en el turismo todavía estaba mucho más informal. Uno de los problemas también era simplemente que no había mucha gente con el conocimiento de datos, porque al final si tú sabes de datos, puedes ganar mucho mejor en otras industrias. Y por eso el sector turístico se quedaba un poco detrás con la gente calificada.
Pues eso es una cosa que si ahora todo el mundo sabe de datos, también el turismo va a... Otro problema de los datos en turismo es que muchas veces los datos nos muestran en un contexto más amplio. Sale un comunicado de prensa por mes o un fichero o unas tablas de Excel cada mes, pero al final solo ves los datos en ese momento, pero no lo ves en la imagen más grande. Hay unas soluciones maravillosas ya de Big Data en turismo y tienen muchísima información, pero el problema es que todavía no son accesibles para pequeñas empresas o destinos y primero porque cuestan dinero y segundo es estas soluciones muestran los datos en una manera muy buena, pero aún así alguien necesita saber algo de datos para tomar las decisiones, porque todavía los datos nos pueden mostrar cierta información, pero las conclusiones todavía las personas tienen que tomar. Entonces, aquí tenemos también problemas en que aunque tenemos todos los datos del mundo, hay que saber interpretarlo. Bueno, aquí un poco los problemas que hay. Tenemos la gente que dicen que tenemos que comprar la tecnología más avanzada y contratar a los mejores científicos de datos, si no, no merece la pena. Y ahí digo, a veces también está bueno empezar pequeño, simplemente con usar los datos más básicos que tienes, si es en Excel o como os voy a trabajar en Power BI, se puede hacer muchísimo y empezar desde ahí. Así también la gente aprende poco a poco en vez de tener un sistema muy complicado que son con científicos de datos que al final no es el paso adecuado para la madurez de tu empresa en este momento. También tenemos esta gente, como he dicho antes, que dicen que no necesito datos, yo tengo la intuición y la experiencia de muchos años, pues quizás hasta ahora estaba bien, pero ahora todo ha cambiado, incluso los algoritmos de hoteles o de aerolíneas no van a funcionar bien si se basan en los datos de este año, porque es un año completamente diferente y el año que viene otra vez van a cambiar las cosas, no es como las cosas como son ahora se van a quedar así para siempre, no, este año es completamente diferente y el año que viene también vamos a ver muchos cambios. Entonces es importante saber de los datos y analizarlo. También tenemos este hombre diciendo, eso solo para grandes empresas y mi negocio es tan pequeño y no lo necesito. Pues ahora con muchas empresas pequeñas o también muchos destinos pequeños que dependen mucho del turismo, es muy importante analizar los datos porque incluso con unos cambios pequeños se puede ahorrar dinero o se puede gastar mejor porque ahora con los pocos clientes que pueden viajar a tu destino, es importante que tú sabes exactamente quién viene para hacer el marketing justamente para este grupo. No tiene sentido que haces un marketing a un grupo muy amplio que al final la mitad de esta gente no tiene ni interés en ir a tu destino o comprar tu oferta. Entonces es importante que incluso una pequeña empresa analice los datos. Bueno, el último, entender los datos es complicado, entonces no lo voy a usar. Ahora os voy a enseñar unos ejemplos que fáciles pueden ser los datos si se muestran muy intuitivos y fáciles de entender. Bueno, ¿cómo resolvemos estos obstáculos? Usar la visualización de datos para mostrar cuán fáciles y intuitivos pueden ser los datos si se presentan correctamente. Tenemos un ejemplo, es la visualización de datos y simplemente mostrar los datos en un contexto más amplio que solo un fichero Excel singular ya nos ayuda mucho y así podemos detectar también tendencias y la evolución durante el tiempo. Y lo que he hecho yo es, en mi página web he visualizado los datos turísticos que hay aquí en España, los más importantes, y lo he visualizado para que la gente lo pueda consultar y entenderlo mejor. Os voy a enseñar ahora unos ejemplos de estos y la diferencia entre los datos crudos y los datos
visualizados. Bueno, aquí, si alguien quiere saber cómo está, bueno, los hoteles, la coyuntura hotelera en España, aquí por ahí en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y ahí tienen muchísimas tablas y para saber todo lo que quieras necesitas ir a cada tabla, introducir tus variables que tú quieras saber, por lo, qué mes, qué año, qué destino, de dónde son tus turistas. Y tienes que consultar muchísimas tablas y al final lo tienes unos ficheros en Excel, pero al final esto te ayuda mucho. No. Entonces lo vamos a ver cómo está, tenía todo visualizado y solo haga falta unos pocos clics para ver los cambios. Aquí lo tenemos visualizados. Simplemente tenemos que elegir el mes, el destino, la residencia, por ejemplo, y con unos pocos clics ya cambian todos los gráficos e incluso alguien que no sabe mucho de datos puede ver si la línea sube o baja y es mucho más intuitivo y también en vez de ir a muchísimas tablas diferentes también hay esos indicadores que podemos ir con un clic y ya estamos en otra página. También aquí va otro ejemplo, eso es el tráfico aéreo en los aeropuertos de España, de AENA. Y ellos publican los datos en un fichero Excel cada mes y bueno, con alguien que tiene miedo a los datos ve esto y dice, "Bah, no, paso". Incluso alguien que sabe un poco de datos, lo único va a ver, vale, Madrid tiene más pasajeros que Barcelona o más que Gran Canarias y quizás Reino Unido ha sido el mercado más importante para España, pero mucha más información de estos ficheros no se puede sacar. Y ahora os muestro cómo puedes visualizar exactamente estos datos, pero en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, aquí ahora tenemos todos los datos. Cómo va cada mes, cómo vamos en comparación con otros años. También si eliges un aeropuerto, tú puedes ver la comparación con la media nacional y simplemente puedes elegir un mes para ver los datos de este mes. Y eso es mucho más intuitivo, mucho más fácil para alguien que no sabe mucho de datos. Y aquí también podemos ver simplemente con los colores, alguien puede decir, vale, Gran Canaria ha bajado menos que Palma y que aeropuerto ha pedido más pasajeros. Eso se puede ver muy fácilmente con esta visualización de datos. También podemos hacer un gráfico que incluso no tiene ningún número, pero alguien que no sabe de datos y que tiene mucho miedo de los datos puede ver dónde se concentran más los pasajeros cada mes. Y claro que aquí no es una sorpresa que julio y agosto es más oscuro porque aquí vienen más turistas. Pero si ahora vamos al mercado alemán, vemos que la temporada también en octubre estaba todavía muy alto. Y entonces alguien que no sabe de datos simplemente tiene que ver los colores para tomar decisiones. Y si vemos ahora el mercado noruego, podemos ver que cada vez que aquí es un poco más oscuro en abril, es cuando Semana Santa era en abril. Y podemos decir que los noruegos, por ejemplo, viajan mucho por Semana Santa a España. Y una cosa que también es que ahora se concentra mucho más en verano. Antes era también en invierno, pero ahora está más aquí. Y eso son decisiones con ahí. Y no hemos visto ningún número. Esto, obviamente, la persona que ha creado el informe sí ha trabajado con los números, pero al final la gente que quizás no necesita saber todo esto y solo necesita tener una imagen un poco más fácil de entender, lo puede trabajar con esto.
También otro ejemplo en que trabajaba era crear un rastreador de datos de la recuperación turística para la Organización Mundial de Turismo. Y la tarea era para comparar indicadores diferentes en una vista para ver la evolución de cada indicador en el contexto general y también para comparar cómo está cada región y destino y para ver las diferencias regionales. El problema que tuvimos muchos ficheros en Excel de los indicadores diferentes. Era, por ejemplo, eh, llegadas de turistas, pasajeros aéreos, datos sobre alojamientos, la ocupación en hoteles, por ejemplo, también el PIB de muchos destinos y también la incidencia de COVID en los destinos y regiones. Y claro, hasta ahora, si alguien quería saber algo sobre cualquier dato, tenía que ir a muchas páginas diferentes y nosotros queremos ponerlo todo juntos. Entonces lo que hicimos es crear un tracker así con todos los indicadores. El último dato también se ha mejorado con el mes anterior y también para ver dónde ha evolucionado durante el año. También se puede ver cómo va cada indicador en las regiones diferentes y podemos ver, por ejemplo, que en Asia estaba bajando la cosa ya mucho más antes, mientras en el resto del mundo empezaba a bajar mucho en marzo. Pero también vemos que ahora en agosto en Europa, por ejemplo, han subido, que todavía estamos muy mal, pero estamos mejor que, por ejemplo, otras regiones. Y así se pueden descubrir todos los indicadores diferentes en cada región y esperamos que pronto podamos ver un poco más la recuperación en todos los indicadores. Y bueno, os invito a descubrir el tracker. Aquí tengo el link porque es muy interesante y hay muchísimos datos y mucha gente nos ha dicho que normalmente no trabajan mucho con los datos, pero porque esto es muy intuitivo y muy fácil, la gente sí lo consulta mucho. Bueno, eso ha sido ya mi presentación sobre los datos y unas conclusiones. No hay que tener miedo a los datos y no hay que empezar con Big Data o inteligencia artificial, pero hay que empezar a aprovechar de los datos disponibles. Importante también es poner la información en un contexto visualmente. Y los puntos de datos individuales nos sirven sin la imagen completa y sin poder comparar con otros puntos de datos. Otra cosa importante, a consecuencia de COVID-19, hay que aprovechar mejor de los datos disponibles. Y ahora más que nunca, los datos nos dan el superpoder de tomar mejores decisiones y salir adelante. Y el último punto, más de la mitad de los empleados del turismo son mujeres, pero con sueldos más bajos. Y la alfabetización en datos puede ayudar a cambiar esto y que para las mujeres también acceden a puestos mejores y pueden tomar mejores decisiones con sus datos. Y pues eso es un poco también lo que quería hacer con mi presentación, es simplemente mostrar que no tenemos que tener miedo a los datos con la visualización. Todo el mundo tiene acceso a los datos. Pues muchas gracias por escucharme. Aquí me podéis contactar en todos los canales y me encanta hablar sobre los datos. Entonces, bienvenida a mi página web también para ver las visualizaciones y bueno, gracias.